dulce hogar, en tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Atráeme. De nuevo con cada uno de ustedes. Es un verdadero privilegio sentarnos en la mesa del Señor, comiendo de su mano y rodeado de su gloria. Bienvenidos a este servicio de Santa Cena. ¿Por qué no oramos e iniciamos este momento tan especial en el cual el Señor será exaltado y será glorificado? Oremos. Señor y Padre Santo, queremos alabarte, exaltarte, glorificarte y bendecirte, porque sabemos que tu amor se está derramando sobre cada una de las vidas de nuestros oyentes y videntes, para que sean edificados como una casa espiritual donde tú quieres morar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros tenemos que ir viendo cada momento en el cual estamos viviendo para discernirlo y empezar a prepararnos para aquel gran día cuando estemos con el Cordero celebrando la Santa Cena, pero en la patria celestial. El Dios siempre se describe de una manera sobrenatural. Es un Dios de perdón, un Dios de misericordia y un Dios de compasión. Es un Dios que perdona la maldad y se olvida de cada uno de nuestros pecados, porque de esa manera Él muestra su amor incondicional, aunque pueda enojarse por un tiempo. Sí, de eso te hablo. Dios se enoja, pero su misericordia es más grande que el enojo que pueda tener. Siempre está dispuesto a perdonar, a restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Bajo ese orden, yo te diría que tenemos que buscar un escenario apropiado para ver dónde se aplicó cada una de las palabras que vimos anteriormente. Y antes que esto suceda, quiero ponerte un versículo en el cual nos va a servir de fundamento, porque la palabra de Dios es poderosa. En el momento que la leemos, la vivimos, se desata un gran poder, el poder de la resurrección de Jesucristo, y a través de ese poder nosotros tenemos la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Miremos pues en este momento este versículo, Daniel 9:4. Y oré a Jehová mi Dios y le hice esta confesión. Cuando yo llegué a esta parte quedé totalmente impactado, porque Daniel tenía una relación muy personal con Dios. Era bien estrecha, pero él se daba cuenta que todo el pueblo de Dios que estaba en Babilonia no tenía esa relación, excepto Cedrac y Abednego. Cedrac, Mesac y Abednego. Ellos tenían una relación íntima con Dios, pero se dio cuenta que los demás no tenían esa relación. Entonces él empieza a enseñarle lo que vio en el cielo, lo va a practicar aquí en la tierra. Y eso es lo que quiero que nosotros aprendamos en el desarrollo de esta prédica, en la cual, ¿qué debemos de hacer para restaurar nuestra comunión con Dios? Oré a Jehová mi Dios y le hice esta confesión: con
confesarse, ir delante del Señor y dijo, ah, Señor Dios grande, digno de ser temido. Luego empieza él adorándole, exaltándole, porque se va a presentar a pedirle que lo perdone y que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Entonces, aquí, al ir analizando estos versículos, yo te digo, ¿con quiénes guarda el Señor su pacto y su misericordia? Con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Al ver esto, yo me quedo totalmente impactado, porque de esa manera empieza a fluir el Espíritu Santo, y cuando fluye el Espíritu Santo nos damos cuenta del siguiente versículo. Mira pues, cómo se presenta Daniel, porque dice que delante de Dios nadie, absolutamente nadie, se puede justificar. ¿Y qué es lo que hace? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y sigue el siguiente versículo, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Yo cuando llego a esto me digo, con razón, el pueblo era rebelde, si también sus reyes y los príncipes eran rebeldes, porque ahí lo dice, en que tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. El Señor siempre está hablando, el Señor quiere una reconciliación, el Señor quiere que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios y al arrepentimiento para alcanzar la vida eterna. Cuando yo veo cada una de estas cosas, yo me empiezo a quedar impactado al ver de qué manera el Señor empieza a trabajar con cada uno de nosotros. Él tiene misericordia. Él tiene y te está llamando a ella para que vengamos a Él y nos encontremos con su poderoso amor y bondad. Entonces, ya de acuerdo a esto, yo te diría, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos y qué es lo que quiere el Señor? Veámoslo pues. La importancia de la oración de la palabra. Aquí es donde yo empiezo a empezar a correr el telón de la revelación, porque la palabra es Dios mismo. Cuando nosotros leemos la palabra, nos estamos acercando a Dios y estamos adquiriendo de su naturaleza divina. Y cuando nos acercamos a Dios, siempre tiene que haber un propósito definido en lo que nosotros hacemos. Entonces la importancia de la oración y la palabra de Dios es para la liberación de nuestras familias. Cuando tú compartes la palabra, cuando tú enseñas la palabra, esa palabra, por ser integral y toda inclusiva, solo con que oigan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra esposa, nuestro esposo, la palabra, ahí viene la liberación, la sanidad, la bendición. Entonces, tenemos que ponerle atención. Daniel es un ejemplo del arrepentimiento sincero y él actuó con entera humildad. Y este es un recordatorio que la confesión y el pedir perdón son fundamentales para la restauración y la reconciliación de nuestras familias con Dios. Cuando miramos esto, yo te digo, es algo tan hermoso cuando Dios empieza a actuar en nuestras familias
y logramos ver todo lo que Él está haciendo. La oración para la liberación de las familias. ¿Cómo vas a liberar a tu familia? Tu hijo no quiere, tu hija no quiere, tu esposo no quiere, tu esposa no quiere, tus hermanos no quieren, tus padres no quieren. ¿Cómo alcanzarlos en silencio? Lo tenemos que alcanzar de una manera adecuada por medio de la palabra, y debo de explicarle sobre la importancia de la oración para la liberación familiar. Cada vez que tú te postras y estás orando por cada uno de tus hijos, cada uno de ellos está recibiendo liberación, porque no tienen la libertad. El imperio de las tinieblas te está los mangoneando, sino todo lo contrario. El Señor, a través de esa intercesión, esa oración, Él va y empieza a recuperar a tus hijos, los empieza a traer con lazos de amor. Y todos debemos respaldarnos los unos a los otros a través de la oración. Pero yo te digo, ¿en qué nos tenemos que basar para liberar a nuestras familias, a nuestros familiares? Sí, con amor, con mucho amor, pero también tienes que encontrar los textos bíblicos que van a respaldar la petición que tú vas a hacer delante del Señor para poder desatarlos, porque los demonios y las potestades lo único que respetan es el nombre de Jesús y la palabra. Y la palabra va a ser eficaz y la oración va a ser eficaz en la liberación de cada uno de tus familiares. Cuando vamos caminando, ¿cómo lo hacemos? Porque aquí entra un gran análisis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tiene que haber una combinación de oración y de la confesión de la palabra de Dios. Yo recuerdo muchos años cuando era joven, cuando aparecieron las fotocopias. Imagínense ustedes cuánto tiempo ha pasado. Pero el Señor me mostró que tenía que ir al semillero a escoger la semilla. ¿Y cuál es el semillero? Es la palabra de Dios. Y yo lo que quería era revelación y el conocimiento de Dios. Estaba apasionado como lo estoy ahora y lo estaré siempre. Estaba apasionado. Y encontré Efesios. En el libro de Efesios 1, 16, 17, ahí en adelante. Y empecé a levantarme todas las mañanas a repetir el texto. Por eso ruego al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, para que me dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que Él alumbre los ojos de mi entendimiento y ser plenamente capaz de entender, juntamente con mis hermanos y toda mi familia, cuál es la supereminente grandeza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas en Cristo Jesús. Cada mañana repetía el texto. Cada mañana repetía el texto. No encontraba nada cuando leía la palabra. Me dormía, me aburría. Pero después de estar repitiendo ese texto mañana tras mañana, empecé a ver que atrás de las letras habían grandes revelaciones y grandes historias. Y seguía. Y entonces ya empecé a buscar otros textos. Porque yo quería ser bendecido aparte de la revelación. De cierto, te bendeciré con abundancia y grandemente. Y habiendo esperado la promesa, alcanzó la bendición de Dios. Entonces empecé a confesarlo. Y es increíble que empecé a recibir la bendición. Y luego de eso me vino una idea que me enseñó mi pastor, que cuando alguien tiene fe y vive la fe, esa fe es tan poderosa que abre los portales del reino de Dios. Y cuando estás delante del reino de Dios,
Dios te escucha y como has creído y lo has hecho por medio de la fe, el Señor te responde y te da lo que necesitas. Y él hacía esta analogía. Ese pastor, bendito pastor, el que me cubrió cuando era joven, un siervo de Dios que marcó nuestras vidas de una manera súper especial. Ya está con el Señor. Se llamaba Edmundo Madrid, a quien yo amo su recuerdo. Él ya está con el Señor. Y no lo idolatro, sino hago reverencia a lo que él nos enseñó. Y él decía, miren queridos hermanos, si usted tiene fe para ser sanado de un resfriado o de un catarro o de una gripa, es la misma clase de fe que usted necesita para ser sanado de cáncer. Y eso chocó en mi interior y fue una bomba. ¡Boom! Quiere decir que si yo tengo fe en ser sanado en algo pequeño, puedo alcanzar algo grande. Y el Espíritu Santo me dijo, sí. Quiero decir que ahora que soy empleado, ¿puedo llegar a tener una empresa? Sí, me dijo. Entonces, ¿dónde encontraba ahora la escritura que iba a respaldar todo eso? Fui al semillero nuevamente, lo encontré en Habacuc 2, del 3 en adelante. Y me encontré con la siguiente palabra que yo te digo, vino a mi vida y me cautivó, porque decía de la siguiente manera, sobre mi guarda estaré, tocante a mi queja, como quien dice, voy a estar siempre delante del Señor porque Él conoce lo que necesito, Él sabe lo que yo quiero. Y Jehová me respondió, escribe la visión para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare por un tiempo, pero sin duda llegará y no tardará, porque el justo por su fe vivirá. Entonces eso me impactó. Y agarré unas hojas y empecé a escribir cómo quería la empresa. Empecé a escribir cada uno de los detalles. Incluso puse un camión de 5 toneladas para distribuir los productos, 2 pick-up y la maquinaria que necesitábamos. Incluso fui a sacar proformas para ver el valor y luego me presenté delante del Señor y le dije, Señor, este es el equipo que necesito. Yo voy a confiar en ti. Y oré y se lo pedí. Y luego que se lo pedí, todas las mañanas, durante 3 años, simplemente le di gracias. Y poco a poco vino el resultado porque había tocado el corazón de Dios a través de la fe. Entonces, cuando nosotros miramos cómo funciona el semillero de Dios, nosotros tenemos que decir, y yo te preguntaría, ¿cuál es tu necesidad? Tal vez estás enfermo. O tal vez necesitas una oportunidad en una empresa. O tener mejores estudios superiores. O que no sé. Pero la cosa es que tienes una necesidad. Pero cuando tú te presentas delante del Señor y del semillero sacas la semilla y luego la presentas delante del Señor. Yo le hice un memo al Señor. Memo de parte de Carlos Contreras para el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Padre, te amo y esta es mi petición. De acuerdo a Habacuc 2 al 5. Y luego le hice la petición. Entonces ahora tenía el respaldo de la palabra y le estaba pidiendo algo para que su nombre fuera exaltado y glorificado. Porque la empresa era para darle, trabajo a varias familias. Y no solo eso.
sino donde yo iba dando testimonio que Dios es real, que Dios es poderoso y que Dios es santo. En ese caminar que nosotros tuvimos, miré cómo las respuestas vinieron. Entonces la importancia de combinar la oración con la confesión de la palabra de Dios es sumamente importante. Pero en cuanto a cada uno de nosotros, tenemos que estar persuadidos de cosas mejores. De cosas mejores que compartamos la salvación en cuanto hablemos de esta manera. Y vino esa palabra a mí. Entonces, donde yo iba a hacer trabajos o a prestar los servicios de la empresa, siempre predicaba la palabra. ¿Y saben qué efecto cubrió eso? Fue una explosión. Fue una explosión. Porque ahora cada vez más gente solicitaba los servicios de la empresa. Y tuvimos el crecimiento. Y vinieron los pick-up. Y vino el camión. Y vinieron todo el equipo que necesitábamos. Y vino. Y luego en ese escrito había especificado incluso a quienes les quería trabajar. Y vinieron ese tipo de clientes. Porque Dios no es injusto para olvidarse de nuestras obras en el Evangelio. Nosotros trabajamos por amor y nosotros mostramos mucho agradecimiento a su santo nombre. Hemos servido a los santos y aún lo seguimos haciendo. Por ejemplo, el Señor me ha dado esta facilidad de poder estar con ustedes a través de esta plataforma. Y en esta plataforma, yo te digo, yo soy feliz enseñando lo que recibí de gracia, lo doy de gracia, porque tú necesitas ser edificado y a través de esta prédica vas a encontrar la respuesta de lo que tú necesitas y anhelos. Pero deseamos que tú, como yo, como cada uno de nuestros oyentes, muestren la misma solicitud hasta el fin. Quiere decir que si nos va bien, mostremos la solicitud al Señor, siempre sirviéndole, amándole, continua y permanentemente. Si estamos bien, hagámoslo. Si no estamos bien, hagámoslo. Si estamos medio bien, hagámoslo, porque al final el Señor no se queda con nada. A fin que, miren hermanos, a fin que no nos hagamos perezosos, sino tiene que haber una característica que nosotros tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, cuando yo llego a esta parte, quiero enseñarte que tú tienes que combinar. Tienes que combinar el leer la palabra con la oración. Ya no leas solo con la vista y el pensamiento. Ahora recita la palabra que estás leyendo. Porque yo les explicaba ayer a los hermanos que la palabra es la genética divina de Dios. Y cuando tú agarras esa palabra y la pones en tu corazón, la empiezas a confesar y la empiezas a vivir, la naturaleza divina de Dios se despierta. Y entonces dice que para el que cree todo es posible. Y entonces, cada vez que yo encuentro la palabra de Dios, la recito. Yo ya no leo en voz baja. Yo pongo mi pantalla y abro mi Biblia, que es virtual, y la empiezo a leer en voz alta. En voz alta. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir viendo de qué manera lo tenemos que hacer. Porque Dios es el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege. La palabra, ¿para qué sirve? Para combatir la oposición demoníaca.
los demonios y los espíritus inmundos, lo único que van a respetar es la palabra. Ellos no respetan la violencia, ni las malas palabras, ni tampoco los temperamentos o los caracteres de las personas. Ellos no respetan la capacidad y la inteligencia humana que tienen. Lo único que respetan es la palabra de Dios. Los versículos bíblicos, por ejemplo, un versículo que dice que lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, ¿verdad? Viene la tempestad, vienen muchas cosas que vienen en contra de tu vida y tú dices, yo ato la adversidad, el espíritu de la muerte, la pobreza, la ato, la ligo y la echo fuera en el nombre de Jesús. Entonces viene la pobreza, viene el espíritu de la muerte y se quedan parqueados porque ya no tienen la autorización para seguir adelante, porque tú los ataste en el nombre de Jesús, y como tú lo ataste, el Padre que está sentado en su trono dice, mire, ya mi hijo ató y ligó, entonces vayan ángeles y aten lo que ellos ligaron. Qué tremendo. Es una palabra de vida que uno se queda totalmente impactado, porque en 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Ya no es repetir por repetir, sino encontrar las perlas del poder, de la gracia, de la bondad de Dios que tiene la palabra. Y luego cuando encuentras esas bondades, lo agarras y lo aplicas a tu vida. Cuando lo aplicas a tu vida, lo atesoras en tu corazón y lo estás meditando de día y de noche, luego ese mismo poder de la palabra se va a empezar a manifestar en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. ¿Por qué? Porque le pusiste ese entendimiento. Ya no vas a cantar ni vas a adorar solamente automáticamente. En automático uno ya sabe lo que dice la adoración, lo repite, pero más seco que el desierto. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando le ponemos coco, cuando le ponemos inteligencia y empezamos a analizar lo que estamos diciendo, ahí se empieza a mover el poder de Dios. Debemos de orar con entendimiento, pues el entendimiento da la voluntad de Dios. Él nos muestra la voluntad de Dios y Él nos ayudará correctamente. Nos va a ayudar. Él se va a mover con su poder. Entonces la palabra de Dios, ¿qué es? La voluntad de Dios. Es lo que Él quiere de nosotros. Es lo que Él quiere que practiquemos. Él es lo que Él quiere que vivamos. Porque entonces vamos a estar alineados a la voluntad de Dios. Y yo te digo, vas a tener la bendición. Vas a mantenerte en victoria. Vas a tener sabiduría e inteligencia. Y cuando ores por los enfermos, estos van a sanar. Cuando vayas y eches fuera demonios, se van a ir. Es tan simple como eso. Pero tenemos que estar conectados a la genética del Dios vivo y cuando esa genética opera dentro de nosotros, cada día nos va santificando. Porque nosotros fuimos salvos, pero cuando fuimos salvos miramos algo que debemos de aprender. Que posicionalmente somos santos, pero la santidad es algo totalmente progresivo. Entonces la oración también nos ayuda a caminar con perfección en la plenitud de la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a andar en la plenitud de Dios? Y que yo voy a ser bueno, me voy a portar bien, No es así. Agarra la palabra. Está bien que seas bueno, está bien que no digas malas palabras, está bien que no seas peleonero, pero ¿dónde está la palabra que respalda todo eso? Quítese pues
de cada uno de vosotros, dice la palabra. Toda gritería, maledicencia, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Entonces, eso está en Gálatas. Entonces lo busco y lo recito. Entonces, la palabra, el poder de la palabra empieza a derrotar todo lo malo que tenía y empieza a fluir lo bueno de Dios en mi corazón. Caminando de esa forma, yo te digo, otra de las cosas que tenemos que aprender y que tenemos que renovar en nuestro entendimiento para que cuando suelte mi lengua sea con gracia aquellos que la oyan y se sientan contentos. Porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, la lengua es tremendo. Yo estuve en un pueblo que decían, en un tiempo de muchos conflictos, de muchas guerras y balas. No voy a especificar. Pero en ese pueblo todos decían, aquí es más fácil librarse de un balazo que de un lenguazo, que de lo que las personas dicen. Yo dije, si es aquí, mejor machate, estate en tu vaina. Entonces, porque lo que nosotros muchas veces estamos hablando mal de una persona y no nos damos cuenta que la estamos matando a pausas. Y tenemos que usar esta lengua para bendecir no solamente a Dios, sino a tu esposa, a tus hijos, a tus semejantes. Porque cuando empieza ese ritmo de la palabra, entonces viene la bendición, viene la reconciliación, viene todas las cosas buenas que salen del corazón de Dios. Entonces, llegamos a otro punto más, que las palabras que están en la Biblia son adecuadas y eficaces para dar liberación a cada uno de las que necesitan. Nosotros te voy a poner otros 2 versículos. Aquí te voy a poner estos. Y me voy a quitar yo. La palabra que decimos son espíritu y son vida. Eso es tremendo. Entonces no hablamos solo por hablar. No hablamos solo por hablar. Cuando hablo la palabra de Dios y la repito a una persona impartiéndosela, entonces nosotros estamos enviando espíritu y vida sobre la persona. Ya no va a ser que Dios le bendiga, hermano, que Dios le bendiga. No solamente eso, sino va a ser algo totalmente diferente, porque entonces vas a usar tu espíritu, tu alma y tu lengua y le vas a decir que el Dios Todopoderoso, Hashem, te bendiga eternamente y para siempre. Cuando tú hagas eso, te vas a dar cuenta de la eficacia de la palabra. Pero podemos quedar errados en las palabras que salen de nuestra boca, por supuesto. Aquellos que dicen malas palabras o se comprometen, como dicen, solo por hablar, se están amarrando con los dichos de su boca. Y este es un problema, porque muchos se comprometen y no comprometen. A la que ridículo es que le digan sí, mañana no, y que entre un rato le dicen tal vez, y después de una hora le dicen sí lo quiero. Y cuando se lo mandan, dice, no, yo no lo pedí. A esa inconstancia. Y no se ha dado cuenta que ya se enlazó en los dichos de su boca y que el hombre que no guarda su palabra y habla bien es inestable. Entonces, queremos seguir de esta manera, tenemos que articular los pensamientos que vienen de Dios para orar y confesar la palabra. ¿Cómo lo vas a buscar? Búscale la palabra, a fin que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la esperanza heredan las promesas de Dios. Porque cuando Dios juró a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo,
diciendo, de cierto, mira esta palabra, esto está escrito, pero ahorita la activo en tu vida. Aquí es donde viene la activación. Aquí es donde tú lo tienes que agarrar y decir, esa palabra es mía, esa palabra es mía, esa palabra es mía. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, vas a alcanzar la promesa de Dios. Entonces entramos en otro escenario totalmente diferente. Tengo la palabra, repetí la palabra, confesé la palabra. Ahora la palabra es como un tesoro. Si no la abres, no vas a ver sus riquezas. No vas a ver su riqueza. ¿Va? Así le dice Jehová a cada uno de ustedes, sus siervos. Yo iré delante de ti. Imagínate, Jehová va delante de ti y enderezará los caminos torcidos. Y abrirá puertas de bronce y cerrojos de hierro hará pedazos. Y te va a dar los tesoros escondidos y secretos guardados para que sepas que Jehová es tu Padre, es tu Dios, tu Salvador y es Espíritu Santo. Ese incalculable ver esa grandeza de Dios. Entonces nosotros miramos que la palabra de Dios desata a través de nuestra boca y hará que su poder se manifieste en nuestras vidas. ¡Wow! Te lo voy a repetir otra vez. Y lo que te estoy repitiendo es la pura palabra, porque está en Isaías 55, 8. La palabra de Dios va a desatar a través de tu boca y hará que su poder se manifieste en tu vida, en tu familia, en todo lo que haces. Pero lo tienes que confesar. Ya no guardes el conocimiento, que ya no sea un conocimiento. Saca el conocimiento, porque el conocimiento no tiene poder. Bueno, el poder espiritual de Dios. Entonces tenemos que ir caminando y viendo lo que Dios tiene, porque a través de la palabra de Dios lo estamos confesando, se está desatando nuestra boca, nuestra lengua, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. Y al final hará que su poder se manifieste a través de nosotros. Entonces, todo esto que te he compartido es para desarrollar la fe a través de orar la palabra y confesarla. Pero no solamente con el pensamiento, sino con la boca, con las acciones. Con las acciones tenemos que mirar nosotros. Lo tenemos que hacer porque la enseñanza de Jesús siempre fue sobre la fe. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla en la buena tierra. ¿Para qué? Para que diera fruto. Tú eres la buena tierra. Y la palabra vino en este momento, en este día, en el momento que tú veas esto, a caer en tu corazón y va a dar fruto. Eso sí te lo garantizo. ¿Cómo la fe puede manifestarse a través de la oración? Cuando la confiesas, cuando la vives. Amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y la pregunta sería, ¿está prosperando tu alma? ¿Está prosperando tu alma? Llegamos al punto en el cual vamos a orar el versículo que llevamos y que tenemos que ir buscando a través de la palabra. Y te lo voy a poner en este momento. Voy a hacer, aquí está.
permíteme. Aquí estamos. Hago la transición y aquí estoy. Aquí estoy de nuevo con ustedes. Y oré a Jehová mi Dios y le hice esta confesión. Oh Señor Dios grande, digno de ser temido, y que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Yo quiero decirte en este momento, hoy es el día del servicio de Santa Cena. Y el Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros estemos amarrados a Él y a su gloria. Por lo tanto, antes de tomar los elementos, ¿por qué no ponemos por obra la palabra de Dios? Lo que hizo a través de Daniel. Y decirle, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Yo le estoy haciendo. Papito lindo, perdóname, porque he pecado, he hecho iniquidad y hemos obrado perversamente. Además, mi corazón ha sido rebelde delante de ti y me ha apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Por eso te pido que me perdones. Por favor, perdóname. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque anhelo caminar contigo y mirar todo lo que tú nos has dado. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Y queremos pedirte que nos direcciones, que nos enseñes el último día de la fiesta. El Señor se puso de pie y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es presentado. Y es presentado para perdonar vuestros pecados. ¿Por qué no pedimos perdón de nuevo? Señor, perdóname, perdóname, corazón. Quiero vivir de acuerdo a tu palabra, que el ADN de tu palabra cobre vida en nuestros corazones para dar el fruto del perdón y pedir perdón. Por eso te pido perdón a ti, sabio Dios. Gracias por perdonarme. Agarra el pan y cómelo. Luego tomó la copa y dijo, esta es mi sangre entregada por vosotros. Cada vez que reunáis, hacedlo en memoria de mí hasta que yo venga. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos haciendo memoria de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Gracias, Padre. Podemos beber. Démosle gracias al Señor porque dice la palabra que después de haber comido el pan y bebido la copa que representaba la sangre de Jesucristo,
Jesucristo estuvo con sus discípulos cantando himnos hasta el amanecer y lo hicieron con alegría. Como siempre, queremos recomendarte nuestras oraciones matutinas para que empecemos a ejercitar nuestro espíritu. También los días martes tenemos en Google Meet un discipulado para obreros avanzados. Y el día martes en la mañana tenemos intercesión general. Los días miércoles tenemos ayuno y oración de 10 a 11 de la mañana. Los jueves tenemos nuestro discipulado general y te invitamos para que seas parte con nosotros. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.